1460 AM. La voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. La WLRP Radio Raíces en La Voz del Pepino presenta Somos tu Voz con Leticia Colón Orona y sus invitados. Unidos somos grandes. En la mejor tradición de hacer buena radio, presentamos entrevistas, análisis de noticias, comentarios del público, editoriales, eventos culturales, políticos, sociales y económicos. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Escuche Somos tu Voz. Radio Raíces, desde 1965, La Voz del Pepino. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Somos tu Voz a través de Radio Raíces, La Voz del Pepino. Soy Leticia Colón Orona a través del 1460 AM y a través de nuestra página en la internet. Desde San Sebastián de Las Vegas del Pepino para el mundo. Hoy es viernes 19 de junio de 2026. Como todos los viernes, un caluroso saludo a todos los visitantes y comerciantes de nuestro centro agropecuario, de nuestra plaza del mercado. Si usted quiere encontrarse con amistades, compartir, comprar esas frituras típicas nuestras y todos esos frutas y vegetales, artesanías nuestras, vaya a nuestro centro agropecuario, a nuestra plaza del mercado. Tenemos también que hoy es 19 de junio. 19 de junio se celebra a nivel de Estados Unidos el Juneteenth. ¿Y qué es eso? Una contracción de las palabras en inglés junio y 19th o 19 de junio, y es un feriado federal en Estados Unidos que conmemora el fin de la esclavitud en ese país. Esa fecha rememora el 19 de junio de 1865, cuando el general de la Unión, Gordon Granger, llegó a Galveston, Texas, y anunció que los esclavos que eran libres y que la guerra civil había terminado. Esto ocurrió aproximadamente 2 años y medio después de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la proclamación de la emancipación de la esclavitud. Aunque la proclamación de la emancipación se emitió en 1863, la práctica fue diferente. La esclavitud continuó en áreas alejadas, especialmente en el sur y en Texas, hasta la llegada de las tropas en 1865. El Juneteenth es una de las celebraciones afroamericanas más antiguas del país. Fue conocido como el Día Festivo Federal en 2021 por el presidente Joe Biden. Por eso pocas personas pues saben de qué se trata y qué es lo que se celebra en Estados Unidos en el día de hoy. Es un día feriado federal. Y es celebrado por diferentes comunidades con desfiles, festivales, lecturas históricas, música y diferentes tipos de eventos culturales. Y es interesante porque vemos que es realmente Biden hizo justicia a lo que pasó varios años después de la abolición de la esclavitud por Abraham Lincoln. Así que Puerto Rico, por ser el territorio de Estados Unidos, pues hoy es un día feriado federal también. Quiero indicarles que muchas personas ya lo saben, pero el señor Amílcar Méndez Morales, pues tuvo esta semana una delicada operación del corazón en el Centro Médico de Mayagüez. Todas aquellas personas pues que interesen y cooperar con él, pues es donando sangre. Pueden comunicarse al banco de sangre del Centro Médico de Mayagüez en el 2º piso durante las mañanas para poder donar. Toda su familia pues va a estar agradecida de las donaciones de sangre que ustedes hagan para Amílcar Méndez Morales. Los titulares para el día de hoy: escala la pugna
ahora presentan otras irregularidades. Esto es el capítulo de hoy de la novela del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, porque esto es una novela que todos los días tiene un capítulo diferente. Pues el capítulo de hoy, pues la saga continúa. Sin embargo, Negrón Richard dice que no está intimidado. Alertan de impacto de las inversiones por la polémica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El FEI dice que la pesquisa contra todos los señalados por Negrón Richard. En eso la oficina del FEI no le ha hecho mucho caso a la gobernadora cuando la gobernadora dijo en Washington que todo era mentira, que nada era cierto. Pues aquí el FEI pues tiene que hacer su trabajo. Le guste o no, tiene que hacerlo. Se extiende la crisis del agua para 2,000 clientes. Rechaza frenar pleitos por violación de derechos civiles. Sorprendido y preocupado el líder de detallistas. Hay un nuevo fraude en las redes, manténgase alerta. Un menor en motora rebasa una luz roja y se estrella contra un vehículo en la Puerto Rico número 2. Hay un hombre fallecido en un motel de Toabaja. ¿Qué esperamos para hoy? Mucho calor y mucho polvo del Sahara. En prisión sujeto por tentativa de asesinato al atropellar a una mujer en Quebradillas. La familia Richard lanza campaña en Instagram, no le tenemos miedo, y en Facebook, todos somos Sebastián. El Tribunal de Estados Unidos dice que si una persona consume marihuana, eso no es suficiente para perder el derecho a tener arma de fuego. Y eso fue una decisión por unanimidad. Pues continuamos con la saga, porque esto es el pan nuestro de cada día. Y a tono con la saga, este es el pensamiento para el día de hoy. Es un pensamiento de Roberto Sánchez Vilella, el gobernador que entró pobre y salió pobre de Fortaleza. La pobreza es para el político un instrumento de trabajo. Algo muy diferente a medio siglo que él lo dijera a lo que está pasando ahora. Los instrumentos de trabajo son los cabilderos y los millones y los millonarios y las empresas. Algo totalmente diferente a lo que está pasando hoy día. Por eso quise escoger este pensamiento, porque ese pensamiento es todo lo contrario de lo que estamos viendo continuamente en el gobierno. Y tenemos que ese torbellino político causado por la guerra con el pasado secretario de Desarrollo Económico Sebastián Negrón Richard y el secretario de la Gobernación Francisco Domenech dio un giro y cobró velocidad ayer jueves cuando el jefe del gabinete Jennifer González presentó sendas querellas contra el exfuncionario ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética por supuestos actos de corrupción y conflictos de interés durante el periodo que lideró la agencia hasta su renuncia a finales de mayo. También ayer la oficina del panel del FEI anunció la designación de 2 fiscales especiales para investigar al exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permiso, Norberto Álvarez, y quien fuera su jefa de personal, Charlene Newman, en respuesta al referido que se originó con la denuncia de Negrón Richard a justicia. La pesquisa, adelantó la oficina del FEI, también indagará sobre los señalamientos complementarios que Negrón Richard le presentó directamente el pasado lunes con relación a las intervenciones del propio Domenech en las dinámicas de contratación y de no solamente del departamento, sino de la Oficina de Gerencia de Permisos. Recuerden que la Oficina de Gerencia de Permisos es la oficina que tiene la autoridad para otorgar permisos para cualquier trámite y establecer cualquier negocio, cualquier industria, cualquier construcción de edificios en este país. O sea que es una agencia con mucho poder. Y además de mucho poder, es algo bien sensitivo. Porque esa agencia se supone
que sea una agencia que haga cumplir la ley y que sean objetivos. Domenech anunció el miércoles que había sometido las querellas ante Justicia y Ética, documentos en lo que alega que el exsecretario rechazó inhibirse de atender asuntos relacionados con clientes del bufete Richard y Escalera, del cual es socio Héctor Richard, exsecretario de Justicia y abuelo de Negrón Richard, así como de los supuestos conflictos que involucran a la esposa y el padre del exfuncionario, quien es ejecutivo del Banco Popular. Además, Domenech alegó que el nombramiento de Ernesto Sayas García, quien dirigió la oficina de incentivos, hasta la renuncia de Negrón Richard estuvo viciada porque hasta su designación laboraba para Richard y Escalera. Los 5 cargos que Domenech le imputó a Negrón Richard consisten en presuntas violaciones a artículos 4.2, 4.3 y 4.5 de la Ley de Ética. El director ejecutivo de la Oficina de Ética, Luis Pérez Vargas, confirmó ayer el recibo de esa querella. Se le preguntó una entrevista que concedió por qué había guardado a que Negrón Richard lo señalara por supuestos actos indebidos para proceder con las denuncias contra el ex jefe del departamento. Domenech argumentó que quiso hacer las cosas bien, hacer las cosas puntuales, hacerlas con evidencia y evidencia recopilada del Contralor de Puerto Rico. O sea, los contratos firmados, pedir certificaciones a Ética, esperar a lo que entreguen esa evidencia toma tiempo, dijo él. Los clientes de Richard y Escalera obtuvieron poco más de 74 millones en contratos de incentivo a base de gestiones realizadas durante la incumbencia de Negrón Richard, quien renunció a su cargo el 26 de mayo, día que subrayó que había perdido la confianza mutua entre su persona y la fortaleza. Y Richard declaró lo siguiente, Negrón Richard: no estoy intimidado, mi familia tampoco. Quienes conocen mi trayectoria saben que nunca utilicé una posición pública para beneficio propio ni para favorecer intereses particulares. Por el contrario, tomé decisiones difíciles, muchas veces incómodas, precisamente porque entendía que el deber principal de un servidor público es proteger la integridad de las instituciones que dirige, dijo Negrón Richard ayer en un comunicado de prensa, en que catalogó las querellas de Domenech como parte de una secuencia de acontecimientos que comenzaron desde el momento en que solicité la remoción de los funcionarios involucrados en las denuncias, que posteriormente fueron referidas a las autoridades. La renuncia del exsecretario se produjo en medio de la controversia por adjudicación por un contrato de publicidad. Ya todo el mundo sabe esos capítulos anteriores, ¿verdad? Los capítulos anteriores, dos damas se quejaron de que las habían presionado, señaló a quienes las habían presionado, fueron donde el secretario detuvo la subasta, pidió a la oficina legal de su departamento que hiciera una investigación y como resultado de la investigación, él le escribió al secretario de la gobernación si era él o la gobernadora que iban a tomar acción. Como no hubo acción, pues él eliminó de su trabajo, los votó a esas dos personas porque habían encontrado una serie de deficiencias. Pues allá el secretario de la gobernación le pidió a la secretaria de justicia una opinión donde decía que él no tenía derecho a hacer eso. Pero si usted lo nombran jefe de esa agencia, ¿cómo usted no tiene derecho a salvaguardar la pureza y el trabajo que se hace en esa agencia? Bueno, la cosa sigue caminando. Cuando eso el Departamento de Justicia lo envía al FEI, el FEI dice que lo va a investigar. Negrón Richard somete una carta de 23 páginas con evidencia. Y posterior a eso, Domenech no se queda dado y ahora somete una querella contra Richard. El secretario de Asuntos Públicos, este señor yo siempre le digo que es el que más fuerza de cara tiene porque es el que aguanta todos los cantazos. Jim Peña Payano negó que el referido de Domenech suponga un acto de revanchismo contra Negrón Richard. Esa es una conclusión a la que yo no tengo que llegar. Y realmente, pues él lo que ha hecho es pasarle la mano a la prensa y suavizarlo
suavizar la situación, que es la función de este señor en Fortaleza, porque no ha hecho nada más que aguantar cara. Entre tiro y tiro, él está por el medio sacando un poquito la cara, escondido detrás de una piedra, y saca la cara de vez en cuando para decir algo. El miércoles, las denuncias previas de Negrón Richard sobre las alegadas intervenciones en la Fortaleza y las acciones de Almodóvar y Newman en OGP se ventilaron ante el Senado Federal en la vista que fue citada a González, que eso es otro capítulo de la saga que ya discutimos aquí. Ella categorizó de falsas las alegaciones de Negrón Richard y dijo que justicia está investigando el asunto, dijo después de la ponencia. Yo vi esa parte de la ponencia en que ella se veía sumamente nerviosa y mencionó, al final del vídeo ella habla de cómo están haciendo las cosas bien y habló del budgeting. Quizás fue la primera palabra que se le ocurrió, pero el presupuesto, el tú establecer el presupuesto no tiene nada que ver con los resultados. No tiene nada que ver con los resultados porque son las alegaciones de lo que está pasando y no tiene nada que ver con el budgeting que dijo ella. Y otra cosa que la gobernadora adjudicó en el Congreso Federal falsedad a Negrón Richard. Ella lo hizo por defenderse cuando aquel senador de su propio partido republicano le tiró el strike por el centro del plato. Y ella lo que hizo fue, con lo primero que se le ocurrió porque no lo esperaba, fue decir que eran alegaciones falsas. Muy mal. ¿Por qué? Porque cuando usted es presidente de una organización, usted tiene que asumir una posición neutral mientras se dilucida la diferencia. Si hay dos personas que van a exponer puntos a favor y puntos en contra de cualquier medida, de cualquier acción, de cualquier cosa, usted tiene que asumir la posición de juez neutral. En este caso, la gobernadora adjudicó. Así que vamos, si el FEI se atreve, si esas fiscales del FEI son lo suficientemente íntegras, que por encima de lo que diga la gobernadora, ellas hacen su trabajo y hacen la investigación. Están haciendo la investigación, pero vamos a ver los resultados. Porque lo interesante del caso es que Domenech había sido referido por el portavoz del Partido Popular Democrático, había sido referido al FEI, pero lo habían aguantado. Así que la cosa va caminando. Ahora van a investigar la querella contra Domenech y la querella contra las dos personas que sometió Negrón Richard. Así que la situación se sigue complicando. Y dijo que es un tema que tienen que comunicarse con la secretaria de Justicia. Entiende que quizás algo que la gobernadora hacía referencia era lo que había expresado ya Justicia respecto al tema de OGP, el referido. Recuerda que Justicia sí hizo un referido al FEI muy puntual respecto a los funcionarios que también tienen derecho a defender su presunción de inocencia. Me parece que el contexto con lo rápido de las dinámicas en el Congreso a eso se refería. Lo que yo le digo, este señor lo tienen para aguantar cara en Fortaleza, esa es su función. Simplemente esa, aguantar cara y tratar de pasarle un poquito de polvo en el maquillaje de la gobernadora cuando se le corre. Si la gobernadora se le zafó el tiro y dijo en el Congreso que no era así, que eran mentiras de Negrón Richard, ya está adjudicando. Pues simplemente Payano tiene que buscar cómo suavizar eso. Mientras Tomás Rivera Schatz sigue en la silla en el Senado, disfrutando de la saga. Ofreció tramitar inmunidad legislativa a favor de Domenech. Fíjense, él es un poco irónico, de quien habitual crítico y a quien citó a una comisión total de más de 7 horas en marzo, o cualquier persona que lo solicite si confiesan sus delitos y producen resultados que radiquen la corrupción. En otras palabras,
río revuelto, ganancia de pescadores. La administración de Jennifer González pues está en un punto bien fuerte, bien crítico. ¿Qué hace Tomás Rivera Chat? Pues ganar indulgencias con escapularios ajenos, como decimos en el campo. Si ellos están tirando, pues yo te ofrezco una rama de olivo. Cualquiera que tenga pruebas, venga y las presente, que nosotros le conseguimos inmunidad. Si Francisco Domenech quiere declarar sobre esquemas contrarios a la ley, puede hacerlo durante la investigación del Senado al amparo de la resolución 548. Pronto comenzaremos y podemos considerar tramitar la inmunidad a él o a quienes la pidan, si confiesan sus delitos y producen resultados que erradiquen la corrupción. Se espera que hoy el Senado considere la resolución de investigación sobre las denuncias más recientes de Negrón Richard contra Domenech, García y otros funcionarios e individuos como seguimiento a la comisión total celebrada en marzo. No piensen que después de las 7 horas eso se quedó ahí. Tomás Rivera Chat tiene terreno fértil para seguir trabajando. ¿Y qué le imputaron a Negrón Richard? Conflicto de intereses por más de un año para beneficiar el bufete Richard Escalera, en que el abuelo trabaja. Héctor Richard Caldones, socio principal y gestionaba activamente ante el Departamento de Solicitudes para Incentivos de la Ley 60 de 2019, mientras la agencia era dirigida por su nieto. No inhibirse como supuestamente le solicitó Domenech de todo trámite. Renuencia a solicitar la consulta a la Oficina de Ética. Intervenir directamente en el otorgamiento de 12 contratos a clientes de Richard y Escalera. Miren, a final de cuentas, ¿qué usted lo que oye de todo esto? Otorgamiento de contratos millonarios. Por eso escogí la frase de Sánchez Vilella, que donde hay pobreza y hay necesidad, es el capital de trabajo de un servidor. Aquí no. Aquí todo lo que hablamos son contratos millonarios. Contratos millonarios por Politank y compañía. Ahora le sacan contratos millonarios a Negrón Richard. Y no hablemos de los amigos de el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. O sea, aquí es a ver quién puede más. ¿Quién puede más? ¿Quién logra mayor cantidad de contratos? ¿Quién logra más dinero? Y otra cosa que hemos visto y que yo vuelvo y reitero, aquí se trabaja en combo. Está el secretario de la Gobernación y está la esposa por otra parte, Ferrayoli. Está la subsecretaria Itza García, la subsecretaria de la Gobernación y la pareja por otro lado. Aquí todos en combo, para que todo el mundo saque provecho, para que todo el mundo tenga un puesto, para que a todo el mundo le paguen mucho. Y toda la vida se ha visto que las personas que trabajan, que son fieles a un candidato, pues le dan ciertos puestos y ciertas acomodan al pariente o al doliente. Pero aquí es acomodar a todo el mundo, aunque haya una persona que tenga mucha experiencia, capacidad para ocupar las posiciones. Si no eres de ese color, no vas para ningún sitio. ¿Y qué pasa con el ser humano que no es de ningún partido político? ¿Qué pasa con el profesional que se esforzó, que logra muchos años y tiene el peritaje en trabajar en X sitio? El ejemplo que les traigo siempre. El conserje de Centro Médico de Puerto Rico, que fue el que le resolvió el problema a Luma, porque era el que sabía, tenía la experiencia. Miren, no son 17 diplomas colgando en la pared. La experiencia de trabajar en un sistema es lo que hace que la persona sea eficiente a la hora de tomar decisiones, a la hora de resolver problemas. Porque usted llega a un sitio y no sabe el problema que va a pasar. Como este señor de acueducto que llegó ahí
compró la casa usada, como yo les digo. Este gobierno compró la casa usada el 1 de enero de 2025, una casa con muchos años de uso que requiere mantenimiento. Usted no puede estar quejándose con el dueño anterior porque se le filtra el techo. Usted la compró para seguir subsistiendo, pues le toca a usted resolver el problema. Y si le explota un problema con la tubería de la casa, que en este caso es la tubería del supertubo, tiene que resolverlo. Porque ya la casa es suya. No es echar culpa y echar culpa y echar culpas a pasadas administraciones. Que han probado a la sociedad que pasadas administraciones dejaron equipo comprado por 15 años tirado en un patio sin cambiar esas válvulas y esas piezas. Malísima administración, sea Juan o sea Pedro, del color que sea. Pero usted no puede basar su gobierno simplemente que para cada situación que surge, usted va a comenzar echándole culpas a la pasada administración. Acuérdense, usted compró la casa usada. Usted no compró una casa que mandó a construir. Usted compró una casa usada de años. Por lo tanto, usted tiene que separar en su presupuesto un dinero para mantenimiento, ya sea sellado de techo, reparación el gotero de los grifos, etcétera, etcétera. Es cuestión de lógica, no de estarse quejando. Por su parte, Negro Richard dice que no está intimidado. Catalogó de falsas y desafortunadas las alegaciones que presentó en su contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por supuestos actos de conflicto de interés en la emisión de incentivos contributivos cuando fungía como secretario del Departamento de Desarrollo Económico. No estoy intimidado, mi familia tampoco. Quienes conocen mi trayectoria saben que nunca utilicé una posición pública para beneficio propio ni para favorecer intereses particulares. Por el contrario, tomé decisiones difíciles, muchas veces incómodas, precisamente porque entendía que el deber principal de un servidor público es de proteger la integridad de las instituciones que dirige. Domenech alegó en declaraciones juradas presentadas ante la Oficina de Ética y Justicia que el exsecretario benefició con más de 74 millones a por lo menos 5 clientes del bufete de su abuelo. Y esas alegaciones ya ustedes saben que se dio después, porque esto es en la saga de un día y la saga del otro día, el capítulo diario. Desde entonces surgieron obstáculos, presiones, intentos de desacreditar las denuncias, amenazas relacionadas con mi reputación y la de mi familia, y ahora una querella construida sobre alegaciones que guardan una llamativa similitud con esas mismas campañas de intimidación. El aluvión de alegaciones mendaces tampoco son lo más lamentable de los hechos de hoy. Lo profundamente desafortunado y lamentable es que el intento de desacreditarme, para que eso a su vez sirva de cortina de humo ante la verdadera corrupción, se haya optado por arrestar al debate público empresas, inversionistas y organizaciones que durante décadas han apostado por Puerto Rico, han creado empleos y han participado legítimamente de los programas e instrumentos de desarrollo económico establecidos por ley. La verdad tiene una baja insustituible porque no depende de narrativas, campañas ni acusaciones, sino de evidencia. Y Negro Richard dijo que no emitirá comentarios adicionales sobre los méritos de las alegaciones mientras los asuntos continúen bajo evaluación de las autoridades correspondientes. Y es interesante que el bufete Richard y Escalera aclaró y dijo: como abogado de estas empresas con esta y previas administraciones, nuestro rol es reestructurar los términos operativos para hacer viable la inversión y el incentivo que la ley concede. Además, la firma sostuvo que los decretos y contratos de incentivo que han gestionado para sus clientes no constituyen contratación pública de servicios. También representan trabajo realizado por las empresas o sus representantes para el gobierno. Es interesante ver, y hay dos campañas. Hay una campaña en Instagram que dice: no le tenemos miedo
la familia de Negrón Richard. Y en Facebook hay una que dice todos somos Sebastián. Es sumamente pues interesante esto que vemos. Y otra cosa que me llama la atención es que Richard, yo creo que por primera vez utiliza la palabra corrupción en sus comentarios. Sirva de cortina de humo ante la verdadera corrupción. Él hablaba pues de irregularidades y de referidos y de la investigación que hizo, etcétera. Pero hablar abiertamente de corrupción, ya esto estamos a otro nivel, como quien dice, ya no hay consideración para nadie. Ya digo las cosas tal como son, corrupción. A las 10:31 de la mañana vamos a nuestra pausa comercial. Radio Raíces, La Voz del Pepino te invita este domingo 21 de junio desde la 1 de la tarde a disfrutar de nuestro especial dedicado a papá. Revive los mejores recuerdos con las canciones que marcaron generaciones. Mensajes, saludos y una selección musical llena de amor y gratitud. Celebra con nosotros el Día de Papá por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Con el auspicio de Centro Automotriz Guatemala, Taller de Hojalatería y Pintura Chejo, Dr. Héctor Pérez Feliciano, EDP University, Farmacia Nueva, Ferreterías Oronos, La Casa del Jeep Auto Parts y Gasolinera Total, Laboratorio Lorimar, Seguros Libertad Cardona, Medex, Mueblería La Novia Elegante y San Sebastián Pharmacy Express. Con alegría anunciamos que SIS llega a San Sebastián. Desde el 1 de junio tendrás servicios de salud de calidad cerca de ti y para toda tu familia. Contaremos con servicios de medicina de familia, medicina interna, pediatría, endocrinología, gastroenterología pediátrica y mucho más. Somos el Grupo Médico 5013 en San Sebastián y Lares. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de Salud Vital. Llama hoy al 787-896-5788 y haz tu cita. SIS, celebrando 40 años contigo. Ferretería 111 en el barrio Tu Arriba de San Sebastián. Somos especialistas en materiales de construcción y en todo lo que necesita el contratista para su obra. Pinturas, plomería, electricidad, herrajes, herramientas, accesorios para el hogar y otros. Las mejores marcas y la mayor variedad la consigues en Ferretería 111 y lo más importante, al mejor precio, con el cariño y la atención esperada de nuestro capacitado equipo de trabajo. Y si va a comprar una cisterna, le garantizamos el mejor precio. Entrega gratis en San Sebastián y Moca desde las 6 de la mañana. Usted llamando y Ferretería 111 entregando. Ciertas restricciones aplican. Ferretería 111, carretera 111, intersección 423 en el barrio Tu Arriba de San Sebastián. Teléfonos 787-896-4040 y 787-236-0525. Visítanos. El Dr. José A. Santisteban, optómetra del desarrollo, siempre brindando lo mejor en conocimientos, servicios y productos, con gran variedad de espejuelos bifocales en líneas, polarizados y los mejores servicios de evaluación visual, terapia de la visión y visión subnormal. El Dr. José A. Santisteban, localizado en la avenida Emérito Estrada Rivera, en los Altos de Taco Maker, ahora con horario más accesible, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde y los jueves de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Acepta la mayoría de los planes médicos. Dr. José A. Santisteban, 896-1868 y 607-7048. La tienda Impacto les recuerda que ya pueden hacer su layaway para el regreso a la escuela. Prepárate con tiempo. Impacto tiene uniformes para escuelas de San Sebastián, Moca, Lares y pueblos limítrofes. Hay una gran variedad de mercancía para damas y caballeros. Acabado de recibir ropa de temporada para el verano y muchos accesorios. Además, cuenta con gran variedad de artículos para el hogar. Impacto, Avenida Emérito Estrada Rivera 1198, cerca del Parque Kim Méndez en San Sebastián. 896-3058. Continuamos
en Somos Tu Voz a través de Radio Raíces, la voz del pepino. Robertito, hoy no tenemos la comandancia. No. Ok, más adelante. Pues continuamos en Radio Raíces y hoy es, como dije, viernes y ya el próximo domingo es el Día de los Padres y los Abuelos. Porque yo también los añado, porque los abuelos son especiales. Y hasta los bisabuelos. Y los bisabuelos también, aquellos que tengan la bendición de tener bisabuelos y los bisabuelos que tengan la bendición de haber llegado a esa edad. Se encuentra conmigo esta mañana el compañero Víctor Rivera Pastrana. Buenos días, Víctor. Buenos días, Leticia. Un honor estar aquí en Somos Tu Voz, el programa de Radio Raíces de todas las mañanas. Pues ya estamos listos para el Día de los Padres. Cuéntale a nuestro público qué es lo que Radio Raíces le va a presentar el próximo domingo. Wow, esta es la secuela de los especiales que hacemos nosotros en Radio Raíces, la voz del pepino. El honor de haber comenzado todos juntos en colectivo este esfuerzo desde la pasada Navidad, cuando arrancamos con el especial de Nochebuena, el especial de Navidad, el especial de Año Viejo, Año Nuevo, de Reyes, el de Reyes también, y ahora tenemos el especial del Día de los Padres. Hicimos el Día de las Madres, el cual pues he tenido el honor de animarlo a principio con Benito Fred Jr., que es uno de los valores de aquí de Radio Raíces, la voz del pepino, Benito Fred, y con todos ustedes, porque ya todos ustedes están apuntados en este especial. Tenemos la voz tuya, porque vas a estar animando también. Tenemos desde La Raíz, las dos jóvenes periodistas, Ivana y también Tanairí. Tenemos de Danzas, Tango y Poesía a Juan Avilés Font. Tenemos de los paneles, esto es interesante, porque los paneles que se hacen en Lo que dice la calle son gente que vienen a hablar de política, pero invitamos a Isel Torres Colón, que le encanta la música, y nos dijo que sí, y esta compañera de Lo que dice la calle también va a estar animando una parte, y todos juntos vamos a traerle un bloque musical, y de las personas que te he mencionado, pues cada una de esas personas va a escoger su música de acuerdo a sus preferencias. Recordemos que es el Día de los Padres, y el perfil del Día de los Padres no es que sea así, pero casi siempre como que la gente imagina la celebración del Día de los padres en su barbecue, compartiendo, todos en familia, y tenemos diferentes bloques que responden a todo esto, pero con el conocimiento tuyo en la música puertorriqueña, que de hecho sé que vas a tener algo buenísimo. Las dos jóvenes puertorriqueñas, Tanairí y también Ivana, su corte más espiritual, porque son periodistas, pero también tienen una formación cristiana, que prácticamente eso toca el lado más pop de Isel, el lado poético de Juan, y el lado tropical mío y de Benito, porque nosotros somos bien tropicales. Yo creo que le vamos a dar un sentido bien chévere, que usted tiene que prender ese radio a la 1 de la tarde y dejarlo ahí. Si no estás en San Sebastián, te metes a nuestras plataformas digitales, lo pones en tu Bluetooth, en la bocinota esa grande que tienes en tu casa, y te quedas escuchando Radio Raíces como quieras. Si estás en Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey, en Texas, donde quiera que tú estés, y si estás aquí en nuestra región noroeste, pues lo escuchas fuerte y potente por nuestra antena del 1460M. Y además de eso, si usted va, por ejemplo, van a visitar al abuelo o al bisabuelo, ese tramo que van en el automóvil, pueden ir escuchando. Y si usted es de esas personas que trabaja porque está de turno, su trabajo se lo requiere, pues usted lo puede escuchar desde su celular, donde quiera que usted esté, usted puede escuchar esto, porque aunque los padres, muchos no lo tengamos ya, ¿verdad? Por ley de vida, claro, pero esos recuerdos son maravillosos y esos especiales son maravillosos, porque hay canciones que nos acuerdan a las personas de mayor edad, otros que son entre padres e hijos, porque por ejemplo, yo no la escogí, pero hay una canción de Glenn Monroy
con Gilberto, con su padre. Vive orgulloso de ti. Eso es una cosa exquisita, hermosa. O sea, que vemos dos generaciones en la música, cómo ellos interpretan ese sentimiento paternal. Esas cosas tenemos que escucharlas y tenemos que desintoxicarnos un poquito el domingo de todas las cosas que pasan alrededor, que si se va a firmar hoy la paz de la guerra en Irán y Estados Unidos, que si la saga de la novela que vemos todos los días, que si los accidentes de tránsito, nos tenemos que olvidar eso un poquito el domingo y vamos a dedicar un poquito a nuestros padres. Una celebración total con una música, como bien tú dices, escogida, y prácticamente a veces cuando nosotros escuchamos una canción nos recuerda a nuestro padre, y depende de en la generación que tú estés ubicado, ¿ves? Si tu padre, pues, ya si mi padre estuviera vivo, él nació en el 26, este año sería su centenario, pues ya sabemos que la música del viejo mío era de trío, ¿ves? Y Daniel Santos. Pues cada vez que yo escucho a Daniel Santos con cualquier canción que cante, pues ya ahí me viene mi padre. Si tu padre ahora mismo tiene 60 años o 70, pues cada vez que escuchas esto en la voz te acuerdas de tu padre. Y así esto es una cuestión de generacional que nosotros muy bien tocamos en este especial. Y con ese ejemplo que les di de Gilberto Monroy y Glenn, también tenemos otra persona que lleva más de 20 años en la música, pero que arrasa con la juventud y se llama El Sonero de la Juventud. Víctor Manuel tiene una canción que él escribió y él canta dedicada a su padre, quien era paciente de Alzheimer. Claro que sí, mi héroe. Mi héroe. Te lo estoy diciendo porque esas canciones están en el cancionero. Y fíjate, estas canciones que no importa la generación que sea que escuche. Sí. No es, digamos, de viejo, como dicen los teenagers. No importa la generación. Se toca a esa persona que tiene una función tan importante en el desarrollo de la familia. Porque para principios de siglo, cuando tu papá y el mío se criaron, mi papá nació en 1914, pues los padres eran proveedores, pero los padres, además de ser proveedores y jefes de familia, el patriarcado, ¿verdad? Los padres impartían valores y eran las rocas del hogar. Y yo recuerdo, mira qué cosa tan sencilla. Un día mi hermano y yo estábamos jugando, pasamos por el medio en la sala que mi papá estaba hablando con una visita. Y en una de esas locuras que uno le da como tiene como 5 años por ahí, yo me acuerdo, chiquitita, cruzamos corriendo. Papi no dijo nada. Cuando se fue a la visita nos sentó. Claro. Y nos dijo, usted tiene que pedir permiso y usted tiene que esperar que le den el permiso. No tiene que bajar la cabeza para pasar por el medio. Usted pasa con la cabeza en alto, pero después que le den el permiso. No nos castigaron, nos dijeron, pero con una mirada de mi padre era suficiente. Una mirada, ya uno sabía como que estaba saliéndose de la línea, tú sabes, que había que alinearse. Y mi padre era un ser humano muy tierno, muy amoroso. Algo espectacular, tan espectacular que no sé si tú recuerdas, que fue el segundo ciudadano puertorriqueño. Sí, claro, eso es un evento histórico. Ese es un evento histórico. Mi papá a los 94 años le íbamos a celebrar el cumpleaños y decía que yo le regalo a mi papá no necesita nada. Mi papá vive feliz con sus gallos de pelea, escuchándolos, atendiéndolos, aunque ya no iba a la gallera. Vive feliz en su casa, no necesita nada material. Pues dije, mi regalo va a ser y conseguirle esa certificación como ciudadano puertorriqueño. Y realmente las cosas no materiales significan mucho para las personas de esa edad y de esa época. Y mi padre pues tuvo pues la bendición de que fue el segundo ciudadano puertorriqueño y junto a Mary Brás, que por ley Mary Brás tenía que hacerle primero porque fue quien propulsó la ley, pero esas son experiencias que los hijos llevamos de nuestros padres toda la vida y mis hijos
recuerdan a su abuelo por cómo su abuelo era, el cariño, el amor, la disciplina, que fue ejemplo. Y eso es lo que realmente nosotros queremos promover en esta celebración del Día de los Padres, que los padres sean ejemplo para los valores de este país, de estos puertorriqueños. Y qué bueno que tocas eso, porque hablaste de los códigos, y había código en la nevera, cuando se abría la nevera, había código del televisor, había código para cambiar la emisora de radio, y obviamente ha evolucionado, la historia ha evolucionado, y también la propuesta musical, como bien tú dices, utilizaste una palabra muy utilizada, valga la redundancia, en estos días, patriarcado, y definitivamente se ha evolucionado y yo entiendo que se ha evolucionado para bien. Definitivamente. Se ha evolucionado para bien. Y hemos tenido que atemperar la propuesta musical, porque escuchar una propuesta musical de los años 40 o 50, o una poesía, hay una poesía muy linda de Paco Stanley, que habla sobre el padre, pero también habla sobre la madre de la época de los 40 y 50, que tenía que ser sumisa. Y ya esta época, pues esas cosas no funcionan así. No es así, no es así, porque ya los matrimonios o la hombre y mujer donde nace una criatura, porque no necesariamente tienen que estar casados, donde esos padres de esa criatura pues comparten responsabilidades, claro, ya sea en la crianza de el cuidado de cuidar al nene que está en la cuna, como de impartir valores y de impartir respeto a los hijos. Y los roles laborales han cambiado antes. También. ¿Sabes? Ahora a veces la mujer es la que trabaja y el hombre es el que se queda en la casa. Han existido muchos cambios a nivel social, pero la invitación está puesta ahí. Estos son 6 horas. 6 horas de pura música. Y tú como parte de nuestras ventas aquí en Radio Raíces, eres la vendedora de nuestra emisora, La Voz del Pepino. Esos auspiciadores cada vez se apuntan más. Y queremos agradecer profundamente a ese comercio pepiniano, porque es el pepiniano, no son las grandes megatiendas, las cadenas, sí, las grandes cadenas de farmacia, es el comercio pepiniano que nos respalda día a día. Claro. Y le agradecemos, ya sea a los de farmacia, garajes de gasolina, médicos, a todo el mundo que confían en La Voz del Pepino para llevar su mensaje de felicitación a los padres en su día. Ese día usted va a estar escuchando la música, nuestras intervenciones y esos auspiciadores que usted siempre le da la mano, y ellos siempre han confiado en Radio Raíces, La Voz del Pepino, como este medio, 61 años. Aquí tenemos personas que llevan décadas y décadas anunciándose con nosotros en Radio Raíces, La Voz del Pepino. Sí, hay empresas pues que llevan muchísimos años, y hay otras que cuando empiezan, que abren su negocio, también confían en nosotros. Sí. Porque saben que, según lo dice el nombre de la empresa, esta es La Voz del Pepino. Nosotros ponemos el talento y ellos ponen la aportación económica para que todos estos trabajos sean posibles. En la radio puertorriqueña somos una emisora comercial y ese apoyo económico siempre lo hemos necesitado para realizar nuestros proyectos, y siempre hemos sido apoyados por el comercio de San Sebastián. Eso es así. Y nuevamente reitero mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos, porque de ellos depende pues que esta empresa siga hacia adelante, porque esto no es una empresa pública auspiciada por el gobierno ni por nadie. Esto es una empresa pues que paga agua, luz, teléfono, Fondo del Seguro del Estado, licencias de compositores, contribuciones, limpieza exterior y interior, seguro social, y si sigo la lista pues no acabamos nunca. O sea que es una empresa pues que necesita para tener sus auspiciadores para poder continuar al aire. 61 años en esa faena siendo La Voz del Pepino. Y excepto María, que nos tumbó la antena, fuera de eso, esta empresa siempre se ha mantenido en pie
aún con planta generadora chiquita, aún con planta generadora que daba nada más que para el transmisor. Claro. Desde la época de Marilyn, de la época de George y de Hugo, pues esta empresa siempre estaba a la disposición de todo el mundo. Yo recuerdo cuando alguien necesitaba hielo para su insulina, venía aquí. Se decía por radio y aquel que tenía hielo le traía un poco de hielo a la persona. Al que necesitaba el hielo para la insulina u otro medicamento que tuviera que estar refrigerado. Había personas que venían aquí y se conectaban allá en el control cerca del transmisor, que había energía, para darse la terapia del asma. O sea, son cosas que tú dices, ¿qué tiene que ver eso con las radios? Si las radios tienen otras funciones. Miren, esto es comunidad. Esto es comunidad. Esto es comunidad, esto es sentido de servicio, sentido de pertenencia. Yo recuerdo que antes de yo comenzar a ser parte del Club Altrusa de San Sebastián, unas compañeras salían de ofrecer un curso, me acuerdo que era terapia con perros para niños en rezago de la escuela Ramón María Torres. Ellas salieron y vinieron aquí porque necesitaban un sillón de ruedas. Cuando ellas se fueron de aquí con el nombre, la dirección, el teléfono de la persona que les iba a dar el sillón de ruedas. Y eso fue cuestión de 15 minutos o menos. Se fueron con eso. ¿Y por qué ellas vinieron aquí? Porque sabían que tenían micrófono abierto. Claro. Porque esta es la voz del pepino. La voz del pepino. O sea, si alguien necesita algo. Esta semana hablamos de donantes de sangre para la sangría. Que de hecho quiero recordarles, la sangría mañana desde las 8 de la mañana en la Iglesia Presbiteriana de San Sebastián para una paciente pepiniana. También esta mañana mencioné que aquellos que quieran donar sangre para Amílcar Méndez Morales, que fue operado del corazón, pues pueden ir al segundo piso, al banco de sangre durante las mañanas en el Centro Médico de Mayagüez. Todo esto a nosotros nos preocupa la gente, nos preocupa la comunidad y estamos aquí para resolver y para ayudarles en lo que sea. Esa es la misión de Radio Raíces, la voz del pepino siempre. Y hoy, aprovechando que me tienes aquí, quiero dar un anuncio bien importante. Y es que, ¿tú recuerdas a Ivonne Cole? Sí, actriz. ¿Te acuerdas? Sí. Y recuerda la canción del programa de ella que decía, soy una chica tropical. Sí. ¿Te recuerdas? Pues mira, hoy, en Lo que dice la calle, vamos a tener el estreno del nuevo programa de Radio Raíces, la voz del pepino, que se titula Espacio Sarabá. Y este Espacio Sarabá es un esfuerzo de 3 emisoras de Puerto Rico, Radio Isla 1320, que nos encadenamos con ella todas las mañanas, Casa Pueblo de Adjuntas, Ajá. y Radio Raíces, la voz del pepino. Estas 3 emisoras van a traer este especial, este programa semanal del productor Benjamín Muñiz, que lleva 32 años en la radio, Radio Universidad, Radio Oro, Radio Isla, y hace este acercamiento con estas 3 emisoras, porque como dice Sandra Rodríguez Coto, son las emisoras que tienen la potencia de diferentes maneras. Y ayer iba a comenzar el programa, pero queremos traerlo hoy como la premier, para después todos los jueves a partir de las 5 de la tarde tenerlo para todos ustedes. Se titula el programa Espacio Sarabá y la invitada de hoy, Ivonne Cole. Okay. Así que no te lo pierdas. ¿Y ese nombre de Espacio Sarabá? Y Espacio Sarabá es que Benjamín Muñiz tenía una librería en el viejo San Juan, Sarabá. Ajá. Y también tenía un programa Sarabando. Y Sarabá es un saludo de aborígenes. Pero es un saludo que quiere decir, yo te digo Sarabá y tú me dices Sarabá. Eso quiere decir todo el bien para ti. Y tú me dices, y también todo el bien para ti. Uh-huh. Son un vocablo de aborígenes. Y ese nombre pues lo lleva Benjamín hace mucho tiempo con diferentes producciones, porque también Benjamín ha sido productor de músicos
artistas puertorriqueños, Tony Mapellé, Chabela, Rodríguez, muchas personas han grabado discos, todos con un carácter educativo y cultural. Y va a estar con nosotros Benjamín Muñiz, que en sus primeros años de vida los pasó aquí en San Sebastián, cerca de la central azucarera de nosotros, Plata. La Plata, el lugar ese que se llama Laberinto. En el Laberinto, sí. Laberinto, él le dice otro nombre porque tiene sus teorías, pero nosotros lo conocemos como Laberinto porque el papá de Sebastián Muñiz, de apellido Muñiz, es natural de San Sebastián, pero esta persona estudió en Princeton y en la Universidad de Puerto Rico y ha sido una persona muy conocida dentro de la gestión cultural y los medios, y escogió a Casa Pueblo, Radio Raíces y Radio Isla para que se transmita Espacio Sarabá. Espacio Sarabá va a tener también artistas como Gilbertito Santa Rosa, va a tener artistas como Maritere, Marichal, que es María Chusema, va a tener diversidad de artistas, y su fin es que Efraín, el amigo Benjamín, tiene un diagnóstico de bipolaridad, ¿ves? De hace mucho tiempo, y él ha utilizado todo eso, este espacio, para atraer artistas que puedan decir a las personas que ellos también han tenido alguna situación en su vida que han tenido que superarla, y por ahí es que corre todo esto. Y fíjate, eso es importante porque quien quiera que tenga alguna enfermedad, alguna situación, pues siente que se le acaba el mundo, que es el solo. Uh-huh. Y tú tienes que ver, de algo tienen que servir esas personas que ocuparon unas posiciones de liderato en el arte, en la música, en el campo que sea. Claro. Para que veas que cómo esos seres humanos se superaron. Según vemos los que se superan de la pobreza, que tumban todas esas barreras y llegan a ocupar grandes puestos por su, como digo yo siempre, por su inteligencia, por su estudio, por su esfuerzo y por su peritaje, no por su afiliación política. Claro. Cuando esas personas logran unas grandes metas en su vida, y ahora de momento pienso en Lin-Manuel Miranda, o sea, que tenemos tanta gente dentro y fuera de Puerto Rico que ha logrado tantas cosas sin importar los tropiezos que han tenido en la vida. Claro. Eso es necesario que todo el mundo lo sepa, para que la gente se vea y se refleje y diga, si él pudo, yo puedo. Ese es el punto, porque Espacio Sarabá no es un programa terapéutico, porque no lo es. Si quieres terapia, pues hay profesionales de la terapia que se llaman psicólogos, que son psiquiatras, y pueden darte terapia y trabajar contigo. Es eso, que tú escuches a Gilbertito Santa Rosa y tú decís, a Gilbertito Santa Rosa le pasó esto, y a Ivonne Cole le pasó esto. Bueno, Ivonne Cole trabajó en El Padrino. Bueno, déjanos contar la entrevista. Sí, pero tú sabes, y tú dices, y pasaron por esto, Carol Carola, muchas personas que han tenido que superar muchas crisis, y nosotros todos los días superamos crisis, porque tú sabes que a veces nosotros venimos aquí y estamos frente al micrófono y estamos manejando crisis personales, y yo no puedo transmitir en ese micrófono basado en mi crisis emocional, o falto ese día porque no puedo, no se puede. Eso es así. O sea, es una responsabilidad que nos permitan tener este micrófono frente a nosotros. Claro. Y tenemos que cumplir con esa responsabilidad a cabalidad, con el objetivo, la misión, la visión de esta empresa, que es lo importante, y es la comunidad. La comunidad que tenemos. Y sigo aprovechando el tiempo que tú me das, porque hay otro anuncio importantísimo. Sí, denos rapidito porque ya estamos terminando. Mañana 20, en los jardines de la residencia de Ramón Edwin y Ibeliz, es la 20ª velada poética.
Allí va a estar muchos poetas declamando su poesía, y este año me honra porque será recipiente de esta lira poética mi esposa Ruth Horta Vélez, y estamos bien felices y queremos celebrarlo con todos ustedes mañana en la Residencia Ramón a partir de las 7 de la noche, una actividad que auspicia el Centro Cultural Luis Rodríguez Cabrero. Así que están todos los amantes de la poesía invitados para darse la vuelta por allí. Amigos, ya son las 11 de la mañana. Agradezco a todos su atención y les invito a que continúen en sintonía de Radio Raíces, La Voz del Pepino. Buen fin de semana y mejor Día de los Padres. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad